Al parecer, hace milenios la humanidad perdió su sistema natal. Aunque tal vez perder no sea la palabra correcta. Verás, la humanidad, como la mayoría de las especies, tenía rarezas. Uno de sus hábitos inusuales que condujo a su pérdida, fue su tendencia a nombrar las colonias o sistemas como asentamientos ya existentes. Esto dio lugar a unos 400 sistemas con nombres que variaban de sistema Sol. Y, unos cientos de generaciones de personas que nunca estuvieron en Terra, o han sabido de ella más allá de su existencia como mundo cuna. Claro, su rareza más famosa era su inclinación por las tendencias autodestructivas. Hasta el genocidio contra su propia especie. Fue en medio de uno de estos períodos de violencia masiva cometida por humanos contra humanos, cuando se dieron cuenta. No sabían dónde estaba Terra. Esto perturbó a los múltiples gobiernos humanos fracturados lo suficiente como para que dejaran de luchar por primera vez en casi 400 ciclos. Se dice que se podía ver claramente el otro lado del espacio humano por primera vez en milenios. Ahora. Creo que puede ser importante saber que muchas especies pierden sus mundos cuna con el tiempo. Algunas incluso lo abandonan por elección, prefiriendo vivir en la oscuridad del espacio profundo, seguros. Lejos de las tendencias violentas de los titanes estelares, los mismos que prendieron sus chispas de vida. Porque, con el tiempo, esos mismos titanes que les dieron la vida, la apagan. A veces estallando en grandes nebulosas de gas a partir de las cuales nuevas estrellas pueden comenzar el ciclo de nuevo, otras veces, colapsando en una singularidad, impidiendo que la vida surja allí nunca más. La humanidad, sin embargo, tenía otra peculiaridad. El teísmo. La creencia en un supuesto poder superior. A estas alturas, ya no rezaban a figuras humanoides. Pero tenían un gran respeto por los cuerpos celestes. Creían que cada planeta, luna, estrella, singularidad y cada objeto grande de la galaxia contenía poder. Los detalles exactos de sus creencias son vagos. Y de hecho, la historia apunta a que estos detalles fueron la causa misma del genocidio antes mencionado. Independientemente de las diferentes creencias de cada una de las facciones de la humanidad, había un sistema que se reverenciaba por encima de todo. Su sistema natal. Sol, Tierra, Marte, Venus, Titán, las ciudades flotantes de Júpiter y Saturno. Los 6 mayores logros de la humanidad. Joyas de la innovación tecnológica y del ingenio humano. Los resultados de millones de ciclos de dedicada terraformación, rejuvenecimiento, ingeniería civil y la instalación del primer Templum Dison. Una vasta red de satélites solares capturando la energía del Sol y devolviéndola a sí misma, sosteniendo la estrella, mientras en el proceso desviaba la suficiente energía para alimentar las grandes ciudades planetas del sistema. Y, desapareció. Esta es la Confederación Unida de Terranos Aliados, transmitiendo en la oscuridad, Sol. ¿Estás ahí fuera? Este único mensaje llegó desde el espacio humano un centiociclo después de que las armas callaran. Emitido con tal poder, a través de todos los canales, todas las frecuencias. Destellos cegadores, en secuencias variables transmitidas en un antiguo lenguaje humano llamado código Morse, incluso utilizaron la atracción gravitatoria combinada de toda la flota Terran activando y desactivando sus motores FTL para enviar el mensaje en binario a través del material del propio espacio-tiempo. La galaxia se quedó atónita. Al principio, se creyó que finalmente se habían aniquilado a sí mismos, ya que, nunca, en la historia de la interacción Terran con la galaxia en general, la humanidad se había unido como una sola, hasta ahora. El poder combinado de la flota Terran era suficiente para sacudir toda la galaxia con solo encender sus motores. No había forma de que ninguna raza pudiera hacerles frente. Sería como intentar detener un tsunami con una valla sostenida por niños. Tal era el poderío comparable de las respectivas fuerzas. El silencio, una vez finalizada la transmisión, fue aún más ensordecedor que antes. Trillones de seres esperaban la respuesta que los salvaría, o los condenaría. La respuesta llegó de un lugar completamente inesperado. En el lado más alejado del plano galáctico del espacio Terran, un sol maltrecho y moribundo utilizó parte de la energía que le quedaba para toser una breve respuesta a la transmisión, aunque solo era una tos si se comparaba con el grito todopoderoso al que respondía. En cuestión de segundos, la flota Terran había ignorado todos los procedimientos warp de seguridad y se dirigía a toda velocidad hacia la fuente de la transmisión. La señal del salto fue tan grande que se cree que causó la distorsión temporal NELT, que sigue ahí hasta el día de hoy. La flota Terran atravesó el espacio con total indiferencia por cualquier cosa que se interpusiera en su camino.
Cualquier nave, estación, meteorito o pequeño cuerpo celeste que no atendiera la breve advertencia de despejar 400 kilómetros cuadrados alrededor de la trayectoria de vuelo era simplemente barrido por el armamento masivo y los escudos de los grandes carros de combate terranos. En total, toda la flota Terran aliada, que sumaba unas 640.000 naves de combate de distintos tamaños y diseños, se había extendido a lo largo de 20.000 kilómetros, mientras las naves más rápidas se adelantaban en la carrera por encontrar Sol. 73 cuerpos planetarios fueron arrasados. En su mayoría deshabitados, muchos de ellos eran explotaciones mineras de drones o pequeñas estaciones de investigación, incapaces de apartarse a tiempo del camino de la flota. Cuando la flota aliada llegó, Sol, su estrella, se estaba muriendo. El Templum Dison había sido profanado y ahora derramaba la sangre vital de la estrella limpiamente en el vacío. Apenas mantenía su masa. A medida que se expandía, Mercury Sol Castellum, el mundo fortaleza del sistema Sol, ya había sido consumido. Habían abierto un camino a través de las estrellas y encontraron a su dios herido. Durante algún tiempo, se creyó que simplemente habían muerto. Habían perdido Sol y simplemente se habían rendido. ¿Cómo debió de haber desear la galaxia que hubiese sido así? Durante casi 200 ciclos, nadie supo nada de la humanidad. Cuando regresaron, lo hicieron con la venganza en el corazón. La todavía inexplicable ausencia de Sol había provocado la pérdida de billones de humanos. Venus, Marte y Titán habían sido abandonados. Las grandes ciudades flotantes habían caído para ser aplastadas por los gigantes gaseosos que las albergaban. Se tomaron su tiempo, averiguaron quién era el culpable, y empezaron a construir de nuevo. El silencio terminó con otra gran transmisión, tan fuerte como la primera. Los Yakoi son considerados culpables de la profanación de Terra, y su panteón. Sol Unigenitus exige justicia. Todos los que desafíen el poder de Sol serán diezmados. Los Yakoi eran una especie extragaláctica y habían huido de un enemigo en su galaxia natal. Los terranos decían que los Yakoi habían negociado con sus enemigos. No habían escapado de ellos. Los habían conducido a un nuevo territorio. Culpaban a esta nueva amenaza de la desaparición de su mundo, y de la profanación de sus templos y dioses. Todo esto, transmitido como un paquete de datos junto al mensaje original. Los Yakoi ni siquiera tuvieron la oportunidad de presentar batalla. Ocupando 4 sistemas en el borde del espacio galáctico, cayeron uno tras otro. El último sistema solo fue capaz de transmitir una imagen, la única imagen de Sol Unigenitus jamás vista por un no terrano. El único fotograma, tomado desde uno de los últimos cruceros de batalla, mientras se descontrolaba cayendo en el pozo gravitatorio de la estrella local, mostraba algo que debería haber sido imposible. Una estrella, mayor que la del sistema Yakoiri, flotando sobre el plano orbital del sistema, rodeada por una gran red de satélites. El propio Sol se había introducido en el sistema, y la red de satélites del Templum Dison giraba rápidamente contra la rotación de la estrella. Cada satélite parecía estar repleto de armamento, con el revelador parpadeo azul de los escudos que desviaban las corrientes de la violenta deidad a la que servían. Detrás y encima de la estrella, los grandes cuerpos planetarios de Sol se arqueaban en la oscuridad como un brazo, el brazo de un dios vengativo. Y de este brazo de planetas resplandecientes surgió el mismísimo infierno. Grandes chorros de plasma que destrozaban las naves Yakoi como si sus escudos y mamparos estuvieran hechos de papel de seda. El marco que mostraba el agrietado desierto rojo de Marte Ultor se había descascarillado aún más, revelando el ojo de una resplandeciente energía verde de una colosal instalación láser, de casi 1000 kilómetros de diámetro. Incluso Venus Ortus, el meticuloso mundo Edén de la humanidad, cuidadosamente diseñado para albergar formas de vida de todos los períodos de la historia Terran, desprendía violencia, en forma de grandes monstruosidades de bioingeniería, que apuntaban a los planetas Yakoi y se desataban. De Terra Mater llegaron las naves más grandes jamás vistas, tan grandes que al principio se confundieron con pequeñas lunas que los Terran habían lanzado contra los Yakoi. Estaban rodeadas por un gran campo de escombros que más tarde se reveló que era la flota de escolta formada por miles de enormes acorazados y portaaviones, cada uno a su vez rodeado por una borrosa pelusa de cazas. Las transmisiones se cortaron después de recibir esta imagen, y los Yakoi se habían extinguido. Después, la galaxia estuvo a punto de unirse contra la humanidad, tal era el horror que sentían ante la venganza de los Terran. Pero, la siguiente acción de los Terran dejó en shock a todos. Ellos, desaparecieron. Toda la especie simplemente, desapareció.
Durante años mucha gente supuso que se habían aniquilado en esa batalla final, eso fue hasta que nos llegó la luz del cúmulo galáctico más cercano. Grandes destellos de luz, seguidos de la extinción de estrellas. En aquel momento, la distancia impedía saber lo que estaba ocurriendo. Habían pasado cerca de 1000 ciclos desde la desaparición de la humanidad, y casi habían sido olvidados. Incluso si eran los humanos, las historias debían de ser exageradas. Se necesitarían millones de ciclos y sería prácticamente imposible invadir y destruir una galaxia entera. Estábamos a salvo, los fanáticos habían abandonado nuestra galaxia en busca de quienes profanaron a sus dioses, y morirían en las profundidades del espacio. Oh, eso decían las historias. Hace 12 horas, la última estrella de la galaxia de Andrómeda se extinguió. Toda la galaxia había quedado reducida a un estado entrópico. Han pasado 3400 años desde que la primera estrella se apagó. Hace 9 horas, captamos una señal gravitacional masiva moviéndose hacia nosotros a una velocidad increíble. Junto con la siguiente transmisión. Los paganos están quemados, sus dioses consumidos. Solo Unigenitus permanece invicto. La humanidad está volviendo a casa.